con el gentil auspicio de Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Una cancha, 2 arcos, 22 jugadores, 3 hombres de negro, la señora de las papas, el señor de los caramelos y la afición en las gradas. Miramos el fútbol desde diversos ángulos. Y por cierto, no todos lo vemos igual. En Futbologías, el análisis profundo y el trasfondo de lo que no vemos y escuchamos, pero que está ahí, en el rey de los deportes. Bienvenidos a Futbologías con Fernando Carrión. ¿En qué se parece el fútbol a Dios? En la devoción que le tienen muchos creyentes y en la desconfianza que le tienen muchos intelectuales. Eduardo Galeano. Buenas tardes con todos los aficionados al fútbol. Estamos nuevamente reunidos aquí para tratar en profundidad este tema de este deporte tan maravilloso de multitudes. En esta ocasión nos hemos reunido para tratar el tema de la diplomacia y el fútbol, o el fútbol como un elemento de la diplomacia, porque son esas dos relaciones en este programa de Futbologías número 7. Lionel Messi, esta figura maravillosa del mundo, nos dice a continuación, en la palabra de Karina Palomino, lo que es para él ser un embajador de buena voluntad de UNICEF. En mi papel como embajador de buena voluntad de UNICEF, espero ser capaz de apoyar a los niños que necesitan nuestra ayuda. En Futbologías es tiro libre para el equipo de La Voz en Vivo de la capital. En el segmento análisis, bajo la voz de Mayra Miranda, tenemos precisamente una reflexión de carácter histórica respecto de cómo ha ido surgiendo esta relación entre el fútbol y la diplomacia, y es bastante revelador en este estudio cómo el 5 de marzo de 1870 se juega el primer partido internacional en el mundo entre Escocia e Inglaterra, y a partir de ese momento empiezan a desarrollarse las relaciones extras de la diplomacia y el fútbol. En el Reino Unido y en los inicios del fútbol moderno hubo un cambio histórico muy fuerte cuando este juego rompe su anclaje local. Los partidos que se realizaban al interior de cada una de las comunidades locales que tenían de culturas diferentes dan un salto en las confrontaciones para empezar a competir internacionalmente. Se considera al primer partido internacional al jugado entre Escocia e Inglaterra el 5 de marzo de 1870, y ese partido tiene al menos las siguientes implicaciones. Primero, el inicio de los partidos de local y de visita. Segundo, la construcción internacional del fútbol. Tercero, que el triunfo escocés permitió festejar la identidad escocesa. Y, cuarto, ese partido significó el inicio de lo que podría llamarse la diplomacia del fútbol, en tanto permitió que se expresen los intereses y relaciones de dos naciones a través del fútbol. Un segundo momento importante de la diplomacia del fútbol tuvo que ver con la imagen de modernidad que exportó Gran Bretaña hacia el mundo, inmediatamente después de la codificación del juego realizado en 1863. Desde ese momento, los países de Europa continental y de América sabrán que el fútbol no es solo un juego o un deporte, sino la avanzada y expresión de una nueva era en las relaciones internacionales. Con este deporte, los británicos difundieron su lengua, su presencia comercial, el desarrollo industrial y el sentido de la modernidad. Una nueva época se instaura desde la década de los años 70, cuando el fútbol, a través de la FIFA, adquiere autonomía para generar su propia diplomacia. Llega a la presidencia João Havelange con una política que se sustenta en el principio de la universalización de este deporte, con lo cual el fútbol es promovido en Asia y África, en un momento en que se produce un proceso amplio de descolonización.
Allí llega el fútbol para integrar continentes, regiones y países al circuito mundial y también al concierto mundial de las naciones. De aquella época para acá, el fútbol se ha convertido en un componente principal de la diplomacia de los países y las ciudades, así como también portador de su propia diplomacia. A estas dos dimensiones se suma la cooperación internacional cuando UNICEF se une al fútbol por su condición de deporte de masas próximo a la niñez y a la juventud, para diseñar políticas mundiales de apoyo a la infancia. Allí aparecen los deportistas y equipos de fútbol como embajadores de buena voluntad. Desde el Ecuador hemos tenido embajadores como Alberto Spencer en Uruguay, Alex Aguinaga en México y ahora Antonio Valencia en Inglaterra. También a la selección nacional en los mundiales de Corea, Japón y Alemania, y a la Liga Deportiva Universitaria dentro de los clubes. Los jugadores, los clubes, proyectaron la imagen del país en otros países y continentes, como también el fútbol ecuatoriano se presentó con su propia identidad. Y tenemos un caso muy interesante. Diego Rivadeneira, embajador del Ecuador en Brasil, protestó por un arbitraje absolutamente fuera de los reglamentos de la FIFA, que perjudicó abiertamente a un equipo nacional y por lo tanto defendió, como se hace con las personas y las empresas, los intereses del deporte ecuatoriano. Volvemos enseguida con Futbologías, en la voz en vivo de la capital. Está escuchando Futbologías con Fernando Carrión en la voz en vivo de la capital. Víctor Hugo Marulanda, que es el presidente del Atlético Nacional de Colombia, dice que hay varios equipos en el mundo que han sido tomados en cuenta por UNICEF para convertirse también en embajadores. Atlético Nacional se suma en esta campaña al Barcelona español, los ingleses Chelsea y Manchester, el Boca Juniors argentino, los mexicanos del Tigres y el Alianza Lima peruano. 5 días por semana, pico y placa. Tome en cuenta el último número que se encuentra en su placa, ya que 2 números por día no podrán circular. Lunes 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 0. La restricción de circular con vehículo particular es de 7 a 9 horas 30 y de 16 horas a 19 horas 30. Apoyemos la movilidad inteligente. En el juego se produce un encuentro. 2 jugadores se miran cara a cara. Escuchemos qué se dicen. En el segmento Entrevistas, Gustavo Villacreces nos trae una entrevista a Rodrigo Riofrío, quien es subsecretario de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, y además otra entrevista muy interesante respecto de cómo se está concibiendo el Mundial de Fútbol como parte de la diplomacia de este maravilloso deporte. Nos encontramos con el doctor Rodrigo Riofrío, director general de Organismos Multilaterales. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido a Radio Quito, la voz en vivo de la capital, para el programa Futbologías. ¿Existe la diplomacia en el fútbol? Es decir, ¿la diplomacia puede ayudar a tener mejor relación entre los países? Bienvenido y gracias. Bueno, un saludo a todos los radioescuchas de este interesantísimo programa de Fernando Carrión. Y yo pienso que el fútbol y el deporte en general tienen una gran relación con la diplomacia.